¿Qué pasaría si te dijera que una corporación es igual al ser humano? Que exactamente puede tener los mismos problemas, los mismos momentos buenos, las ventajas, desventajas, derechos, deberes en general. Y que claro, como el ser humano siempre va a necesitar el tema de la psicología en algún momento de su vida, la organización también, las corporaciones o las empresas lo van a necesitar. Hola, mi nombre es Sebastián Macías López, @profesional que inspira, y te doy la bienvenida a tu podcast y canal de YouTube, @profesional que inspira. Para este tercer episodio tengo el lujo de poder contar con un excelente invitado, un profesional con todas sus letras. Su nombre es Cristian Ortiz, él es psicólogo de profesión, primer puesto de la Universidad San Marcos, una gran universidad aquí en el Perú, y es el actual consultor senior en Deloitte, una muy conocida corporación. Pues bueno, el diferencial de esta entrevista radica en la experiencia que tiene Cristian como profesional. Ha tenido la oportunidad de estudiar y trabajar en países como Canadá, como Colombia, en los que este tema de la psicología organizacional está mucho más avanzado, y seguramente su experiencia, su expertise y la forma en la que él mira la psicología organizacional va a poder motivarte a que tú también puedas entender cómo las corporaciones necesitan de este análisis para poder lograr todos sus objetivos. Recuerda que si estás pensando en especializarte en esta carrera, este podcast es para ti. Dicho esto, comencemos. Hola, buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos nuestros oyentes el día de hoy. Muchísimas gracias. De hecho, te quería agradecer por ser el invitado para este episodio número 3. Había pensado en ti porque considero que tienes una gran historia que contar. Y pues muchas gracias por tu presencia aquí en el podcast. Buenísimo, aquí muy contento de poder participar y poder compartir con todos un poquito de la experiencia que vamos construyendo. Excelente, excelente. Me gustaría que la gente pueda conocer un poco más de tu perfil. Me gustaría saber quién es Cristian, a qué te has dedicado, qué has estudiado y poco a poco ir yendo hacia tu camino profesional, y que así podamos ir conociéndote. Bueno, un poquito de mí. Yo soy un apasionado por todo el mundo de la consultoría, de la gestión empresarial, sí, de generar valor a través de las personas. Yo soy psicólogo de formación, estudié en la Universidad de San Marcos, con esfuerzo logré sacar 2 becas, estudié en la Universidad Piloto de Colombia y finalicé mi carrera en Montreal University en Canadá. Uh-huh. Pues sin lugar a dudas ese viaje de conocimiento y aprendizaje formó mucho de las cualidades que hoy por hoy vengo ejerciendo dentro del desarrollo de mi profesión. Me he focalizado en lo que es psicología organizacional dentro de las organizaciones, ayudándolas a mejorar su potencial, a desplegar, a absolver esos pequeños nudos que generan ineficiencias y finalmente lograr generar un impacto a través de acciones reales y acompañadas estratégicamente, ¿no? Sí, de todas maneras. A mí me interesa mucho saber ese tema de que fuiste a Colombia y potenciaste un poco tu experiencia, tanto académica. Dentro de Colombia, ¿qué fue lo que viste y cómo impactó eso en tu crecimiento? Esa parte es súper divertida. Estaba en sexto ciclo. Sí. Y a partir de sexto ciclo tú ya puedes pues postular a programas de intercambio y demás. Sí. Y bueno, yo siempre desde que ingresé a la universidad tenía ese sueño de poder estudiar fuera, me llamaba mucho la atención. Uh-huh. Sin embargo, los requerimientos en ese tiempo, me imagino que ahora se han flexibilizado un poco, uh-huh, eran mucho más complejos, ¿no? Estar entre los 10 mejores de tu salón, claro. Tener proyectos de liderazgo y un conjunto de procesos que tenías que poder llegar y pasar para poder obtener una beca. Me esforcé mucho, logré con mucho esfuerzo subir entre los 10 primeros, postulé, gané una beca que es la PAMEU Dual, que es de Universidades de Latinoamérica y el Caribe, y pues empecé mis estudios de séptimo semestre en la Universidad Piloto de Colombia,
Ahí como que el panorama de la psicología y de lo que venía hasta ese momento teniendo cambió completamente. En Colombia en ese momento se hablaba mucho de la psicología corporativa, claro, del rol de los psicólogos dentro de las empresas y cómo las organizaciones empiezan a tener un nuevo protagonismo dentro de su marco de acción, ¿no? uh-huh. Y eran los ciudadanos corporativos. Ese enfoque me llamó mucho la atención y la universidad giraba con mucho énfasis hacia esa mirada, Sí. donde básicamente lo que hacía era que una empresa sea como una persona. Okay. Al ser una empresa como una persona, tiene derechos, obviamente para poder ejecutar sus acciones, generar riqueza, pero también tiene deberes, responsabilidades con los stakeholders, con la comunidad inmediata y demás. Entonces, toda empresa es un ciudadano corporativo, que no solamente tiene que generar valor, sino que el valor tiene que ser compartido para todos los accionistas y personas que pueden ser impactadas por sus operaciones. Totalmente, totalmente. ¿Tú consideras que en esa experiencia tú ya te fuiste especializando? ¿Tú la tenías un poco más clara en ese momento? ¿Qué edad tenías cuando decidiste ir y te ganaste la beca? Tenía 22 años. Ok. Bueno, acababa de cumplir 22. Sí. Sí, ya estaba muy seguro de mi inclinación por el tema organizacional. Okay. Y fue una de las cosas que también me atrajo de Colombia, porque hasta ese momento también tenía mucho desarrollo por ahí. Uh-huh. Así que la experiencia fue única desde el cambio del sistema educativo, a pesar de que somos países hermanos, estamos súper cerca, la forma de poder aprender, de poder generar lazos era totalmente diferente. Así que desde el inicio fue muy desafiante, pero a la vez fue muy enriquecedor. O sea, podría decirse, Cristian, que recomiendas a todos los que nos están escuchando que tal vez tengan 20, 22, que tal vez están pensando en entre ir o venir y bueno, independientemente del contexto en el que nos encontremos, es una experiencia que realmente vale la pena. Totalmente, al 100%. Yo siempre que tengo la oportunidad de conversar con diferentes alumnos o en coloquios o en cualquier tipo de evento, lo recomiendo al 100 porque el poder estudiar fuera te desarrolla diferentes tipos de competencias. Total. Y te hace ser una mejor persona, porque el hecho de adaptarte a alguna cultura, de poder moverte rápido, de poder tomar decisiones, de poder analizar contextos, te ayuda muchísimo en tu crecimiento tanto personal como profesional. Excelente, ¿no? Y de hecho uno ya viene a Lima con otro chip, ¿no? Ya viene con un mindset diferente, con todas las cosas que se están haciendo tal vez en otros países vecinos que nos pueden tener más o menos, nos pueden adelantar en ciertas cosas, pero a lo que voy es, tú ya tenías, entonces quería darle seguimiento a tu historia, ya le diste un poco más de énfasis al tema psicología organizacional, psicología corporativa. ¿Cómo fue tu plan de acción al llegar ya a culminar los estudios y ya enfrentarte un poco más a la vida laboral? Pues ya como que el horizonte estaba más claro. Sí. Regreso a Lima, hago mi convalidación y demás, estudio el 9º semestre y ya durante el 9º semestre sabía que me quedaba un semestre más para poder hacer un intercambio. Uh-huh. Así que pues me preparé, me enlisté y postulé para la beca que es ELAB, que es una beca que otorga el gobierno canadiense para estudiantes de Latinoamérica. Así que me fue bien, me entrevistaron, pasé los procesos y logré sacar esta beca y viajé en mi último año de la universidad a la Universidad de Montreal. Okay. Ahí fue nuevamente otra experiencia con diferentes personas, culturas, sistema de aprendizaje. Fue realmente increíble. Esfuerzo que para todos los que estén pensando, tengan la idea de hacer un intercambio o estudiar fuera, pues sin lugar a dudas que lo hagan porque es la mejor experiencia que puedan obtener dentro de su periodo formativo. De todas maneras, sirve mucho para potenciar idiomas, para potenciar relaciones, para potenciar el mismo mindset, como bien lo comentábamos. Conversando ya contigo y se suscitan estos temas, en verdad, has ganado varias becas. En verdad, en un país en el que se dan becas, hay mucha gente que también las gana, mucha gente que tal vez no llega. Y tú hablabas mucho de que hiciste un sobreesfuerzo por querer llegar a ese top. Dejando de lado un poco más el lado profesional, sino el lado educativo, ¿qué tips o qué es lo que hacías tú para poder centrar tus esfuerzos
tenerlo todo, ¿no? Porque considero que esto es una metodología, saber estudiar, la vida académica nunca acaba. Uno termina en la universidad, se vienen posgrados, maestrías. ¿Cómo hacías tú para poder realmente afinar todas tus habilidades profesionales y educativas? Fue todo un tema poder trabajarlo, porque mis primeros años en la universidad era un alumno promedio, sí, regular, cumplía con mis tareas, los trabajos y demás, y me iba bien, ¿no? Sí. Sentía que, no sé si a ti alguna vez te ha pasado, Sebastián, y me imagino que a muchos de los que nos sí. están escuchando, que hacemos algo, no le ponemos tanto esfuerzo, pero igual nos sale bien y tenemos un resultado positivo, ¿no? Sin aplicar sí, mucho esfuerzo. Total. O sea, nos sale bien. Algo como que nuestro sentido común nos ayuda siempre y tratamos de solucionar los problemas como mejor nos parezca en ese momento. Exacto. Eso me pasaba a mí en los primeros años de la universidad. Sí. Sabía que sacaba una nota promedio, pero no me esforzaba mucho, pero sabía que dentro de mí podía hacerlo, ¿no? Okay. Hasta que en segundo año, finales, me pongo como que pasan muchas cosas en el hogar. Sí. Mi mamá enferma. Sí. Y como que viene ese momento clave de la reflexión, ¿no? Y dices, oye, ¿qué estás haciendo ahora para tu futuro? Sí. Empiezas a reflexionar un poco. ¿Qué edad tenías? Bueno, tenía ¿cuánto? 19 para, okay. Sí, 19 para 20, más o menos. Ajá. Entonces dije, lo único con lo que no me gusta quedarme es con el ¿qué hubiera pasado si? Tal cual. Entonces, como no me gusta quedarme con ese si hubiera pasado sí, a partir de ese momento decidí dar todo de mí, enfocarme en mis tiempos, poder organizarme bien, dividirme las tareas, sí. Empezar a estudiar, de verdad, empezar a repasar, ver, identificar, poder hacer bien las cosas. Y independientemente del resultado final, le puse mucha fuerza, mucha energía. Tú te dedicabas a dar el 100% de ti y ya dejarlo todo en la cancha, por así decirlo. Ya si es que el resultado era positivo o negativo, ya era algo que escapaba de tus manos, más o menos. Exacto. Simplemente no quedarte con esa idea o esa sensación de qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o lo otro. Tal cual. Simplemente lo hacía y daba el 100. Y ahí fue donde mis notas empezaron a subir, pero de una manera tremenda. Yo me acuerdo que estaba en el puesto 58, de 120 más o menos, y fueron pasando los semestres y del 58 salté al 20, al 21, luego al 15, y al final la carrera terminé en primer puesto. Excelente. Pero eso fue como que parte de que uno mismo se puede poner los objetivos claros, reales, tienes las herramientas y simplemente tienes que hacerlo. Y yo te lo preguntaba, Cristian, porque de hecho esas metodologías que uno mismo se va creando, que son propias, que uno se va ordenando sus tiempos, determinan mucho qué herramientas vamos a utilizar en la vida laboral, ¿no? Porque saltamos de estudiar los 5 años, 2 años de un posgrado, tal vez una maestría, entramos a un mundo laboral en el que constantemente estamos aprendiendo cosas nuevas, hay una curva cierta de aprendizaje. ¿Tú consideras que tanto la experiencia en Canadá como la experiencia en Colombia, cuando ya te enfrentaste a tus primeras prácticas, tú ya habías practicado? ¿Cómo fue tu acercamiento al tema laboral después de estos dos viajes? Justamente cuando terminé la universidad en Canadá, dentro de los estudios de psicología tienes que realizar un año de prácticas preprofesionales, que es mandatorio para que obtengas tu título. Tal cual, sí. Entonces, yo estaba en Canadá, tenía la intención de quedarme, sí, pero para terminar y cerrar bien el ciclo, pues tenía que hacer las prácticas. Entonces, retorné a Perú y ahí yo antes, como estaba siempre muy metido en la universidad y tratar de hacer buenas notas, de poder aprovechar al máximo, pues no había tenido la oportunidad de hacer prácticas. O sea, sí sabía, me gustaba ir a seminarios, me gustaba escuchar a la gente, siempre conversar con todos, muy abierto a aprender, pero no había tenido la experiencia real, ¿no? Llego a Perú y es ahí donde aplico para ingresar a Deloitte y es donde inicio
realizando mis prácticas preprofesionales en Deloitte en la división de capital humano, que actualmente me encuentro, ¿no? Y que pasé por un conjunto de cosas que seguro un momento más vamos a platicar, Sebastián. No, de todas maneras, ese salto es fundamental y me gusta esto de que te hayas centrado en terminar los estudios. Normalmente nos emocionamos mucho por tener estas prácticas, pero es vital terminar bien algo que empezamos, que en este caso es la carrera. Y me gusta esa transición, siempre la pregunto y es vital para poder concretar todo lo aprendido dentro de nuestra vida profesional como tal. Me gustaría ahondar un poco más en el tema, cómo fue este camino en Deloitte. También tengo entendido, porque hemos compartido un poco los perfiles de LinkedIn, he tenido la oportunidad de leer tu perfil, has tenido una experiencia de docencia. ¿Cómo nació esa vocación? ¿Siempre quisiste tú enseñar? Porque claro, es un arte esto de compartir. Básicamente en este podcast lo que hacemos es compartir conocimiento, información, vivencias. Entonces uno indirectamente tiene esas ganas de que otras personas también puedan tener esta información y que tal vez si cometimos algún error que probablemente vamos a cometer, tal vez la tengan clara, contarles cómo son las cosas. ¿Cómo fue eso? El proceso de la docencia, pues a mí una de las cosas que más me encanta es compartir lo que sé. Sí. Porque siento que cuando uno comparte, no solamente aprendes mucho más de lo que sabes en ese momento, sino que también puedes generar un impacto significativo en otras personas. Bueno. En ese sentido, yo cuando estaba en Canadá, me sumergí al mundo de la gestión de proyectos. Era como que la primera vez que técnicamente lo veía desde un estándar internacional, como es el PMI, con la guía del PMBOK. Uh-huh. Y es donde empiezo a conocer más, empiezo a leer más sobre el tema, me gusta la onda, y pues a Perú yo llego ya con el objetivo de ser Project Manager Professional, que es una certificación internacional de las más importantes en el mundo de gestión de proyectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, llego, pues inicio en Deloitte. Sucede pues los periodos de transición y evolución que es natural, y es ahí donde dentro de a los 2 años y medio, casi 3, logro sacar la certificación como PMP, y llevo un conjunto de cursos y demás de metodología para poder enseñar y ser docente, ¿no? Actualmente yo soy docente de gestión de proyectos, tanto tradicionales como Agile. Me he especializado en todo lo que es la gestión de proyectos desde la mirada del BBOK y desde todo el mundo ágil que involucra Scrum y compañía para poder generar valor dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, que dicho sea de paso, son metodologías que están súper de moda, que bueno, ya vienen trabajándose años atrás. Básicamente en el 2020 ha habido un boom de todo esto. Para la gente que no las conoce más o menos, me gustaría que lo puedas explicar de qué tratan brevemente, en general, y por qué es que tú decidiste especializarte en esto, ¿no? Tal vez uno va desarrollando un sexto sentido y va viendo que por acá pueden ir. Esta noción de haber viajado también te da esta mentalidad de, ok, si está en Canadá acá, en tantos años en Perú va a estar por acá. Entonces, ¿cómo fue ese inicio de las ganas de poder estudiar y certificarte en lo que te certificaste? Sí, correcto. Hoy por hoy, el saber gestionar un proyecto es una cualidad, pues es una competencia que sí, todos los profesionales deben de manejar. Independientemente del giro económico el de la empresa en donde trabaja, independientemente de la especialidad que tiene, los proyectos... Con los proyectos, a través de los proyectos te logran los resultados más importantes de cualquier tipo de empresa, ¿no? Sí. Y básicamente, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal, porque tiene un inicio y un final, uh-huh, y como parte de ese esfuerzo temporal generas un producto, un resultado o un servicio. Okay. Entonces, eso es un proyecto, y todos de alguna manera hemos sido partícipes de un proyecto o hemos liderado algún proyecto, ¿no? Por ejemplo, hasta preparar o hacer una celebración de cumpleaños para alguien. El mismo hecho de realizar y tener todos los procesos o los pasos que vas a seguir ya es un proyecto. Entonces, en esa escala, dentro de las empresas, tú puedes encontrar 2 tipos de proyectos diferentes. Los tradicionales son los conocidos como predictivos, son los que se conoce qué es lo que se va a obtener como resultado final. Claro. Por ejemplo, cuando van a construir un edificio
de 15 pisos, multifamiliar, con ciertas características y demás, nosotros sabemos desde el inicio cuál va a ser el alcance, cuál va a ser el tiempo, cuál va a ser los costos, los riesgos y demás. O sea, todo, y eso es antes de que se haga, ya hay un estudio previo que como que lo conoces, o sea, ya tienes materializado a qué se quiere llegar. Correcto. Y estos son los proyectos tradicionales y que la gran parte de personas profesionales lo conocen. Y hay otro tipo de proyectos donde no conocemos con exactitud cuál va a ser el resultado final, pero sí sabemos qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, una empresa, una cadena de tiendas que quiere lanzar su tienda de e-commerce, donde va a empezar a vender a través de su canal digital y va a tener ciertas cosas o productos distintos que lo quiere, ¿no? Sabe qué es lo que quiere tener como producto final, pero exactamente no sabe cómo va a lucir desde el inicio del proyecto, ¿no? Porque va a ir cambiando, se va a ir acomodando, se va a ir ajustando y se va a ir trabajando, ¿no? Para ese tipo de proyectos son los proyectos ágiles. Son los proyectos que cambian constantemente, con los que no se tiene certeza al 100% de lo que se va a obtener como parte final, pero sí conocemos las necesidades y las expectativas que se tienen. Claro, ¿no? De hecho, y entonces no es que uno reemplaza al otro, sino los dos conviven de manera unitaria en una corporación y cada uno va detectando el momento indicado para poder utilizar uno y poder utilizar otro. Correcto. Solo hay que saber identificar la naturaleza del proyecto y el valor que se quiere obtener de cada uno de ellos. Y claro, es apasionante esta analogía que se hace con la vida, ¿no? O sea, desde siempre hemos hecho proyectos, hablabas de que una corporación es como un ser humano, entonces, si nos ponemos a pensar, cada profesional en algún momento se ha visto enfrentado a estas situaciones. Me gustaría saber cómo para ti dio ese salto para ser docente, o sea, llevaste estos cursos, te certificaste. ¿Cómo fue ese primer paso y cómo te sientes ahora al hacerlo? ¿Ya cuántos años lo llevas haciendo? Wow. Ya justo voy a cumplir más o menos 6 años enseñando. Sí. ¿En dónde es el lugar donde lo enseñas? Sí. Yo actualmente estoy brindando clases en CGI, Gestión e Innovación. Que es un centro de enseñanza, de gestión de proyectos y todo lo que es relacionado a esta parte profesional, ¿no? Claro. Sí, y bueno, ¿cómo inició? Pues fue todo muy, muy interesante. Sí. Desde mi proceso de aprendizaje y de preparación para poder lograr ser PMP, identifiqué varios puntos de dolor que existe dentro de la enseñanza, porque estuve en diferentes institutos y centros de preparación para este examen, porque para este examen usualmente la gente se prepara desde 3 meses hasta 2 años, solo para dar el examen, o sea, es uno de los más competitivos. Y pude encontrar dentro como un usuario directo muchas falencias o muchas oportunidades de mejora, ¿no? Muchos vacíos que un alumno o un candidato tenía dentro de su preparación. Entonces, a partir de eso empecé a construir yo una propia metodología de cómo, de las cosas que me serviría a mí y de lo que probablemente podría servir a los demás. Sí. Entonces, en ese proceso, consolidé bien, logré alcanzar la certificación. Y hubo una oportunidad justamente en esta institución donde me invitaron, pasé su proceso de evaluación y finalmente quedé seleccionado, ¿no? Lo interesante viene a partir de ahí porque los alumnos que vienen son personas de diferentes edades, con diferentes tipos de experiencia y background y diferentes tipos de actitudes, que es muy interesante, y sobre todo cuando estás en un espacio de tu carrera de crecimiento es demasiado bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo muy importante dentro del examen es que las condiciones para poder aprobar este examen, que es para ser PMP, tienes que tener en cuenta que tiene un estándar internacional que tú tienes que conocer, identificarlo y adueñártelo. Entonces, pero lo que a veces sucede mucho es que dentro del examen, nuestra experiencia propia, la forma empírica como hemos aprendido a gestionar proyectos, o la forma de lo que nosotros haríamos frente al caso que nos den el examen, no necesariamente está alineada a los estándares, y por eso es donde sucede estos errores continuos, ¿no? Entonces, es mucho de irte un poco al estándar, a seguir las reglas,
ser muy inteligente para poder equilibrar pues, y tener un buen examen, ¿no? De todas maneras, y seguramente se complementa tanto todas las habilidades que uno va desarrollando como profesor, porque claro, eso es otra cosa, y uno está constantemente a la ayuda de poder darle la mejor información a la gente con la que uno comparte aula, y aparte esto también se puede ver reforzado con el tema laboral, ¿no? ¿Cómo tú conllevas esas dos, tanto tu ámbito como profesor y también tu ámbito dentro de Deloitte? Bueno, básicamente es como una forma bastante interesante de poder organizarte eficientemente bien los tiempos. Yo siento que la docencia es un más que te ayuda muchísimo a poder canalizar y a poder mantenerte actualizado con los diferentes tipos de avances o revisar nuevas metodologías o nuevas formas de estudio que vienen constantemente. Y el plano laboral interno también es demasiado bueno porque es práctico, es pragmático, te enriqueces directamente. Sí. Y para que puedas seguir floreciendo como profesional tienes que equilibrar ambos lados para que puedas gestionar mejor no solamente tu tiempo, sino también tu desarrollo profesional. Tal cual. Y justamente uno de los objetivos de este podcast es poder llegar a inspirar a ciertos jóvenes que probablemente estén pasando por lo mismo, hayan pasado por el mismo camino que tú pasaste. ¿Tú qué consideras, qué habilidades, qué skills consideras que son necesarias para que los jóvenes profesionales que están saliendo de todas las universidades, de la Católica, de la San Marcos, de la de Lima, de la Pacífico, de la San Martín, de todas aquellas universidades, y quieren centrarse ya en un negocio, o sea, dirigir su carrera de psicología al tema organizacional, que es algo que cada vez se implementa más en las empresas, en las corporaciones? ¿Qué habilidades consideras que son necesarias para que estos profesionales puedan adaptarse bien a las corporaciones y poder crear una línea de carrera sólida? Bueno, número uno, es importante tener en cuenta, y esto a veces lo que usualmente me hacen la misma pregunta, y se va relacionado mucho a que debemos de perder el miedo a fallar. Sí. A veces pensamos que el éxito significa que siempre vamos a ganar. Sí. Y lo opuesto al éxito es el fracaso. Okay. Cuando en realidad lo opuesto al éxito es simplemente que ese momento no lo hayas logrado. Y es más, ese proceso, ese momento es de mucho aprendizaje para que la próxima vez sí llegues realmente a alcanzar el éxito. Igual. Entonces, en ese sentido, lo que uno tiene que hacer es preguntarte, número uno, ¿qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Con qué límites? ¿Con qué tiempo? Y sobre todo, ¿con qué dedicación? Una vez que tú estás ya convencido de lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres lograr, obviamente que dentro del camino va a haber muchos problemas, situaciones complejas, van a haber situaciones inesperadas, o de repente ya estás a punto de querer ya ingresar a un puesto de trabajo y es muy difícil. Y básicamente lo que tú tienes que recordar es el por qué estás estás tomando una decisión como la que has tenido, ¿no? Uh-huh. Empezar por el por qué es demasiado importante. Y recordar que cada acción o meta o objetivo que tú te hayas trazado lo puedes lograr siempre y cuando tengas la determinación para hacerlo. No, totalmente. Justamente conversaba con Aldo Cetraro, que es manager de Casa Andina Hoteles, y nos comentaba que, bueno, básicamente es fundamental hacerse estos planes de sueños, estos planes de metas, materializar un poco y poner en un papel los objetivos que uno quiere lograr. Y yo creo que esta metodología de poder marcar las cosas que uno quiere lograr a futuro es básica en todos los rubros y en todas las carreras, ¿no? Más o menos para que los profesionales puedan entender cómo es que tú trabajas dentro de la consultoría. Básicamente me gustaría que puedas tú contar cómo es el trabajo dentro de la consultoría, qué es lo que más te gusta de pertenecer a un tema consultoría, y si te ves y te hallas dentro de este rubro. Wow, la consultoría es lo máximo. Para todo lo que con los que están interesados en ser parte de la consultoría,
de empresas o las consultorías centradas a todo lo que es capital humano, yo le recomiendo intensamente, porque dentro del mundo de la consultoría sí. es un crecimiento exponencial que se da desde una vez iniciado tu carrera dentro de la consultora que tú has elegido, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente tienes que desarrollar muchas capacidades que no necesariamente lo has podido tener de cerca en la universidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, trabajar bajo una dinámica muy intensa, centrado en objetivos, centrado en tiempos específicos, en procesos, en poder interactuar con personas que te pueden triplicar la edad y la experiencia, el poder manejar efectivamente reuniones, el poder tener una noción, un entendimiento global de un negocio que puede ser completamente nuevo para ti. Tiene mecanismos de crecimiento muy, muy, muy amplios y muy buenos, sobre todo para profesionales, para early professional, sí, que están en sus procesos formativos y quieren crecer y desenvolverse en un mundo tan dinámico como es la consultoría, Sebastián. No, y de hecho hay un aprendizaje constante de todas las áreas y constantemente como profesional te puedes consolidar bastante bien. De hecho, es para mí súper importante hacer este remarco en las habilidades, en los skills que los profesionales que ya están saliendo de las universidades pueden tener y me parece excelente que te hayas dedicado al tema de la consultoría. Me gustaría ir viendo y perfilando la entrevista a qué consejos finales le darías a todos aquellos jóvenes que quieren centrarse a este tema de la consultoría. Que si bien la razón principal por la que creé este podcast es porque considero que hay un gap entre lo que nosotros aprendemos en la universidad y lo que realmente nos encontramos en la vida corporativa, ¿no? Me gustaría saber qué consejo le darías a todos aquellos jóvenes que realmente ven en ti una historia de éxito y tal vez quisieran imitarla y tal vez intentar desarrollarse profesionalmente dentro del ámbito de la consultoría. Perfecto. Bueno, lo primero es que siempre, cada día, cada momento, tienes que tener en cuenta que es un mundo de aprendizajes. Cada experiencia laboral que uno tenga de forma directa o indirecta, o historia, o consejo y demás, siempre es muy importante aprender de eso. Cuando tú aprendes una experiencia, ya no eres la misma persona que antes de la que pasó lo que aconteció. Entonces eres una persona diferente porque los errores o las situaciones son activos claves que a veces muchos de nosotros, por tratar de rememorar un momento que no fue positivo, tratamos de ocultarlo o pasamos la página o simplemente no lo queremos tomar en cuenta. Sin embargo, está ahí donde en estos pequeños momentos donde podemos encontrar el mayor aprendizaje que podemos tener, ¿no? O sea, si vamos a fallar, fallemos rápido, está permitido fallar, pero también es muy importante aprender de ese error y aprender de cada una de las situaciones. El aprendizaje es el arma más valiosa en una etapa inicial como profesional, ¿no? Estar siempre atento a poder aprender del mayor número de personas, de diferentes tipos de experiencias, para poder tener consolidado pues este aprendizaje y lo puedas utilizar positivamente, ¿no? No, claro, y de hecho es como que se ha satanizado este hecho de equivocarse, ¿no? Está mal visto y en verdad es parte del crecimiento y parte de seguir aprendiendo. Para mí, sí, tal cual. Para mí ha sido un gustazo tenerte, Cristian, aquí en el podcast. Estoy seguro que tu historia, desde los inicios que hemos podido conversar, tanto la parte académica, los viajes, actualmente cómo te ves en Deloitte, básicamente puede inspirar realmente a muchos jóvenes. Me gustaría saber si tú en un futuro sí ves este futuro dentro de la consultoría. ¿Cómo ves con todo ese tema del COVID, toda la pandemia que estamos pasando? ¿Cómo has visto la reacción de la empresa frente a esta nueva pandemia y cómo has visto su reacción? Sin lugar a dudas,
el COVID-19 y todo este estado único en el cual estamos, está aconteciendo actualmente, ha afectado a todo tipo de empresas en diferentes tipos de escalas, ¿no? Lo que hemos podido identificar es que existen nuevas formas de trabajo que con producto de esta pandemia se han instaurado y que después de este periodo probablemente van a haber espacios de trabajo mixto, donde el capital humano va a tener muchas más opciones para poder desarrollarse. Lo interesante es cómo las empresas se han podido adaptar y han ejecutado diferentes tipos de estrategias de forma resiliente, aprovechando precisamente la tecnología como primer habilitador estratégico y poder generar estos espacios digitales de colaboración, de co-creación y de poder seguir manteniéndose conectado incluso sin verse. En ese sentido, yo creo que la pandemia ha acelerado muchos procesos de transformación digital en distintas empresas, muchas decisiones que estaban pendientes y que en algún momento quizás la pandemia fue un motivo clave del por qué darse. Sí. Viene con esta tinta de crecimiento y de exponencialidad, ¿no? Donde ya empiezan a aparecer algunos elementos claves como ya es el equilibrio, todo el tema del bienestar, el poder generar mayor espacio para los trabajadores y los colaboradores dentro de un equilibrio efectivo entre vida familiar y vida laboral, ¿no? Existen ya nuevos desafíos muy interesantes que están apareciendo como parte de esta pandemia, ¿no? Lo interesante es que las empresas han respondido eficientemente a cada uno de estos diferentes elementos y de cara a futuro pues se ve que va a haber muchos cambios importantes que hoy por hoy ya se están dando y han venido para quedarse. De todas maneras, es una excelente reflexión de cómo una empresa puede tomar acción ante una crisis y poder salir de manera victoriosa. Yo, Cristian, realmente te agradezco por tu presencia aquí en el podcast. Como te repito, tenía muy presente que estés en ese tercer episodio, más centrado en el tema psicología organizacional y conocer un poco tu historia dentro del tema consultoría, que cada vez más son los profesionales que quieren unirse a este tipo de corporaciones y que estoy seguro que tu perspectiva y tu experiencia os ha podido ayudar a realmente conocer cómo es que tú llevas y cómo es que tú ves realmente el trabajo de la consultoría. Quiero agradecerte nuevamente por tu presencia y pues nada, espero podernos juntar ya en algún momento, tomar un café y compartir la información y pues nada, muchísimas gracias por estar acá. A ti, Sebastián, ha sido un gusto y bueno, hasta una próxima ocasión. Gracias. Nos vemos. Si este episodio te gustó, asegúrate de suscribirte a mi canal de YouTube, @profesionalqueinspira, para que puedas compartirlo con todos tus amigos y no olvides de activar la campanita para recibir una notificación cuando se publique un nuevo video. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y espero haberte contagiado esa inspiración que siempre necesitamos para recargar energías y seguir logrando todos nuestros objetivos. Muchísimas gracias.